Vamos a continuar con la cuarta parte de la práctica del puente atirantado. En este caso ya hemos creado el puente, como puede verse, ya le hemos diseñado un entorno, la lámina de agua, las dos riberas, y es el momento de que cada diseñador, cada alumno, cada participante se dedique a personalizar a su gusto lo que sería el diseño del puente. Para ello vamos a aprender a insertar componentes. Los componentes son pequeños diseños, pequeños modelos de SketchUp que otras personas han creado y que han decidido compartir con el resto del mundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es saber cómo insertar componentes que ya están en nuestro modelo. Para ello vamos a ir al menú Ventana que tenemos aquí arriba, Window, vamos a elegir Components y tenemos una serie. Si le damos a Components, tenemos aquí una pequeña muestra de componentes, podemos abrirlo y podemos encontrar una serie de componentes sencillos que lleva el programa por defecto. Por ejemplo, podríamos seleccionar, en cuanto a vehículos, tenemos el coche que acabamos de ver y tenemos el pequeño camión. Vamos a seleccionar el camión, para ello simplemente hacemos clic en él y ahí ya lo llevamos, aunque es muy pequeñito y no se ve prácticamente, lo vamos a dejar en una zona visible. Para ello nos acercamos con el zoom. Los componentes normalmente están a escala, tanto si los descargamos desde el propio programa como si los descargamos desde internet. Por lo tanto, si hemos trabajado nosotros a escala en nuestro puente, no tendremos que hacer nada para ajustar el tamaño de la escala. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, en esta zona. Y una vez que hemos acoplado un componente a nuestro modelo, faltaría ver si está colocado bien, es decir, en este caso vemos que las ruedas están tocando el suelo y que lo hemos dejado donde nosotros deseábamos. Si quisiéramos cambiar su tamaño, que no es el caso puesto que está bien hecho, utilizaríamos la herramienta escala. Para ello hay que seleccionar el componente, nos vamos a la herramienta escala que la tenemos aquí. En este caso no nos deja, con lo cual lo que vamos a hacer primero es que lo vamos a explotar. Para explotarlo se selecciona, botón derecho y le damos a explotar. Y ahora que lo tenemos explotado, lo podríamos volver a agrupar. Para ello seleccionamos, lo convertimos en un grupo y ahora sí, con la herramienta escala nos aparecen los cubos de control verdes. Para cambiar el tamaño, la escala, tenemos que hacer clic y sin soltar estirar de uno de los cubos de control de esquina, por ejemplo este rojo, y de esa manera el componente se va haciendo grande. Ahora mismo estaría el doble, podemos ver en el cuadro de control de valores, en la zona inferior derecha de nuestra pantalla, que la escala es 2, es decir, que hemos hecho el camión el doble de grande de lo que era al principio. Si continuamos estirando, llegaríamos a 3 y podríamos de esa manera continuar aumentando como deseásemos. Si lo dejamos en 1 es como estaba al principio, es decir, escala natural, y si nos acercamos y deseamos hacerlo más pequeño, pues tendríamos que empezar a acercar los dos cubos de control rojo hasta que se quedase, por ejemplo, 0,50, que sería la mitad del tamaño inicial. Bien, en principio, como hemos dicho, no será necesario aplicar escalas, puesto que los componentes, los grupos, suelen estar en escala natural. Una cosa muy típica es que queramos mover o girar los componentes en nuestro modelo. Vamos a ver cómo podríamos darle la vuelta al camión para que estuviese mirando hacia el otro lado, hacia la derecha. Es muy sencillo, seleccionamos, vamos a la herramienta rotación y para ello lo que tenemos que hacer es un giro de tipo azul con el transportador de tipo azul. Es importante que seleccionemos esta herramienta rotación y no esta de aquí abajo, que es la herramienta medida de ángulos. Son muy parecidas, pero la que permite girar cosas es esta no. Entonces, como decíamos, vamos a pinchar en cualquier punto del camión, pero es importante que el transportador no cambie de color, que siempre sea azul. Hacemos clic, elegimos una dirección inicial, por ejemplo, apuntamos hacia la dirección verde, hacemos un segundo clic y ahora comenzamos a girar hasta que nuestro componente se dé la vuelta a 180 grados. Hacemos un tercer clic y de esa manera hemos conseguido
que nuestro camión girase. Si quisiéramos levantarlo en otra dirección, por ejemplo hacer un volcado, pues sería un giro de tipo rojo, un primer clic con el transportador rojo, apuntamos en la dirección verde y de esta manera estamos haciendo que nuestro camión esté un poco levantado hacia arriba. Nos ha quedado de esta manera. Bien, vamos a deshacer esta última operación. Hemos visto ya cómo podemos insertar un componente desde los que tiene el programa cargados por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos insertar componentes de mayor estética, de mayor complejidad desde Internet. Para ello lo que vamos a hacer es que nos va a hacer falta utilizar Internet, utilizar un navegador de Internet. Es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir, por ejemplo, a la página web de Google y vamos a introducir en la ventana de búsqueda la frase Galería 3D SketchUp. El resultado que nos dará será este y vamos a elegir la primera de las opciones, la que pone 3D Warehouse SketchUp. Hacemos clic en ella. Nosotros ya la tenemos aquí cargada, de manera que no hace falta hacer clic. Simplemente voy a cambiar a esta pestaña. Lo que aparece sería una ventana como esta, ¿vale? Es el inicio de la página web del buscador de componentes de SketchUp, donde en la barra de búsqueda que tenemos arriba podemos introducir cualquier palabra en castellano o en inglés para buscar el tipo de componentes que deseemos para nuestro modelo. La primera entrada que habíamos puesto era un avión. Vamos a introducir un avión, un barco y también un personaje de ficción. En este caso la primera palabra que habíamos introducido era el Eurofighter Typhoon, un avión de combate. Aquí tenemos los resultados que han salido cuando pusimos la palabra y le dimos al botón de buscar. Entonces vamos a elegir el primero, por ejemplo, pincharemos en el dibujo aparecerá una ventana como esta en donde nos dice, muy importante, cuál es el tamaño del archivo. 1,2 megas es un buen tamaño. Tenemos que tener en cuenta que si el tamaño de los archivos el tamaño de los componentes que vamos introduciendo en nuestro modelo es demasiado grande, vamos a tener problemas con nuestro modelo. El ordenador va a tener problemas para trabajar con él. Entonces vamos a intentar limitar el tamaño de nuestros componentes, a no ser que tengamos un superordenador y especialmente si estamos utilizando ordenadores del instituto. Por ejemplo, 1,2 megas es un buen tamaño. Entonces vamos a hacer clic donde pone descargar. Nos aparecen las diferentes opciones de descarga. Nosotros buscaremos un modelo adecuado para la versión de SketchUp con la que estamos trabajando. Nosotros trabajamos habitualmente con SketchUp 8 en los institutos. Es una buena versión de SketchUp para trabajar con Jurex y sistemas operativos libres. Entonces haremos clic. Se descarga el archivo, lo estamos viendo aquí abajo. Vamos a hacer clic en él para que se abra. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Tenemos el componente, el avión, y lo que vamos a hacer es, este componente lo vamos a seleccionar. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si está bloqueado, no lo está. Entonces, una buena práctica es explotarlo, volverlo a agrupar como un grupo. Y ahora que está agrupado, vamos a irnos al menú Edición. Vamos a elegir la opción Copiar. Dejamos que el ordenador lo copie. Vamos a ir ahora a nuestro modelo, que lo tenemos aquí abajo. Y vamos a ir a la opción Editar, Pegar. Se toma su tiempo. Ahí vemos que tenemos ya algo. Es un poco pequeño, podemos ver que lo llevamos. Un pequeño consejo sería cuando llevemos un objeto muy pequeño y
después podamos tener problemas en encontrarlo, una buena práctica es dejarlo en una esquina del modelo para que luego podamos ir a buscarlo allí. No dejarlo en cualquier zona del espacio de trabajo, porque luego puede ser realmente complicado encontrarlo. Bien, lo vamos a dejar, por ejemplo, en una vista frontal. Lo vamos a dejar en este lado. Nos acercamos. Todavía no hemos hecho clic. Vamos a hacer clic ahí. A ver si lo podemos dejar. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo. Allí lo tenemos. Nos ha costado encontrarlo, a veces es un poco complicado, y ahora vamos a empezar a centrarlo. Como vemos, no está en la zona que queremos, con lo cual vamos a ver la vista en planta. Ahí tenemos nuestro componente. Vamos a seleccionarlo, lo vamos a mover en primer lugar para colocarlo en la dirección verde. Lo vamos a dejar por aquí. Nos acercamos un poco más. Guardamos cambios. Ahora lo vamos a acercar hacia la izquierda, lo seleccionamos de nuevo y lo movemos en la dirección verde, la dirección roja, perdón, y lo vamos a dejar, por ejemplo, aquí. Vamos a pinchar fuera y ahora vamos a colocarlo a la altura correcta. Está demasiado alto, por lo tanto lo que haríamos ahora sería seleccionarlo y lo vamos a bajar. Lo vamos a dejar, por ejemplo, a esta altura. Y ya que lo tenemos aquí, lo vamos a acercar un poco más hacia la izquierda. Lo vamos a dejar, por ejemplo, aquí. Pinchamos fuera y nos ha costado un poco, pero ahí tenemos colocado a nuestro pequeño avión. Guardamos cambios. Como vemos, al ordenador ya le cuesta un poquito, ya hemos introducido este componente. Vamos a volver al navegador de internet. Esta pestaña ya la podemos cerrar. Lo siguiente que haremos será introducir un barco. Vamos a probar con este. Hacemos clic. Y nos damos cuenta que es un poco grande, un poco demasiado grande, con lo cual vamos a volver atrás. Vamos a buscar otro barco que sea un poco más pequeño. Vamos a bajar hacia abajo. Y por ejemplo, podríamos buscar este yate. Vamos a ver qué tal este. 4 megas, todavía peor. Vamos a elegir este. A ver qué tal, el barco pesquero. Este es bastante adecuado. Es un barco de 326K. Entonces, como antes, le damos a descargar. Elegimos la versión SketchUp 8. Lo descarga. Y lo abrimos.
Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar el anterior archivo, el archivo del avión. Y como antes vamos a hacer exactamente lo mismo, nos servirá para repasar. Seleccionamos, en este caso no está ni siquiera agrupado, vamos a agruparlo antes de copiarlo. Group, ahí lo tenemos agrupado ya. Y como antes hacemos lo mismo, edición, copiar, vamos al otro archivo y vamos a irnos a edición, pegar. En este caso vemos que no han hecho el barco a escala y lo vamos a tener que ajustar. Entonces lo vamos a dejar por aquí, no hay problema para encontrarlo en este caso. Vamos a irnos a la herramienta escala y lo vamos a reducir. Vamos a reducirlo, por ejemplo, al 10% directamente, que sería 0.10. Vamos a hacerlo primero al 50%. Lo vamos a volver a reducir ahora al 50 de nuevo. Lo vamos a volver a reducir. Todavía sigue siendo grande. Vamos a reducirlo a la mitad una vez más, por cuarta vez. Ahí puede ser un tamaño ya interesante. Puesto que es un poco estrecho, podemos utilizar la propia herramienta escala para hacerlo un poquito más ancho. En este caso estiraríamos del cubo lateral de cara en lugar del de esquina. Podríamos deformarlo un poquito para que sea más ancho. Y de esa manera tiene una pinta un poco mejor. Vamos a llevarlo a su zona. Pinchamos fuera, guardamos cambios. Y trabajando en planta vamos a situarlo. Lo vamos a mover y lo vamos a llevar hacia la izquierda. Vamos a moverlo en la dirección roja. Cuando encontramos el movimiento rojo, con la tecla mayúsculas apretada y mantenida, vamos a forzar el movimiento. Ahí lo tenemos. Ahí. Y lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a mover ahora en la dirección. Y ahora lo vamos a ajustar a esta zona. Y lo dejaremos por ahí. Más o menos, aquí está el avión, aquí está el barco. Vamos a ver ahora a qué altura se nos ha quedado. Como no vemos dónde está, vamos a utilizar los rayos X. Enseguida veremos dónde está. Está demasiado bajo. En este momento es un submarino. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir. Lo subimos en la dirección azul. Forzamos el movimiento. Y sabiendo dónde está la lámina de agua, que está aquí abajo, vamos a intentar encontrarlo. Nos está costando un poco, pero lo conseguiremos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver dónde nos ha quedado. Nos ha quedado todavía un poquito hundido, pero ya casi lo tenemos. Ahora subimos un poquito y simplemente tenemos que ver a qué altura queremos que esté el casco. Por ejemplo, ahí podría ser una buena opción. Desactivamos los rayos X y nos ha quedado de esta manera. Ya tenemos el barco y ya tenemos el avión. Tenemos ya dos de los componentes. Ahora podemos retirarlo un poco más hacia arriba y lo dejamos definitivamente en esa posición. Bien, en este momento ya tenemos nuestro modelo con tres componentes. Recordemos. Vamos a dejar. Tenemos en esta zona tenemos nuestra camioneta. En esta zona tenemos el avión de combate, el Eurofighter. Y en esta zona tenemos el barco. Vamos a introducir el último de los componentes. En este caso volvemos al navegador. Cerramos y vamos a ver el monstruo que vamos a meter para terminar el modelo. Vamos a elegir este de aquí. Cerramos primero el modelo de la lancha para que no nos moleste y el programa esté un poco más descargado. Hacemos clic
Tenemos de nuevo que es un tamaño razonable, 1,2 megas. Vamos a darle a descargar. Elegimos para versión SketchUp 8. Se descarga. Y lo abrimos. Bien, aquí lo tenemos el personaje que vamos a introducir. Una primera cosa que podríamos hacer, puesto que tiene tanta complejidad en las líneas, es seleccionarlo. En este momento vemos que está formado por elementos individuales. Vamos a seleccionarlo por completo, haciendo una ventana de selección. Y antes de copiarlo, lo vamos a suavizar. Para suavizarlo nos ponemos encima, una vez seleccionado, botón derecho, y utilizaremos la opción suavizado. Tenemos aquí suavizado y alisado de aristas. Le damos, automáticamente el programa ya realiza una pequeña corrección y nosotros también podemos, con esta regleta, corriéndola hacia la derecha, podemos aumentar, como podemos ver, a medida que vamos moviéndola, se va suavizando lo que es el diseño y van quedando menos visibles las aristas. Lo podemos llevar al extremo. Y también podemos darle a esta opción, que es el suavizado de líneas coplanarias, y vamos a ver el efecto. Podemos cerrar y podemos ver que ha quedado bastante más suave. Ha quedado aquí una zona con unos cañones y unas cosas un poco extrañas, pero bueno. El efecto estético es mejor que el que tenía al principio, y ahora que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a nuestro modelo. Vamos a agruparlo primero antes de pasarlo. Seleccionamos, botón derecho, vamos a irnos a agrupar. Ya lo tenemos agrupado. Ahora vamos a ir a edición copiar. Vamos a nuestro modelo y vamos a irnos a edición pegar. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic para dejarlo en nuestro modelo lo primero. Hacemos clic, ya lo tenemos ahí. Y le damos a guardar para no perder al personaje. Ahora ya le cuesta un poco, cada vez le cuesta más grabar. Incluso el programa nos da aquí el mensaje de que nos responde. Tenemos que tener un poco de paciencia. Ya ha terminado, ha sido muy breve. Cerramos el otro dibujo para que no nos moleste. Le decimos que no. Y nos centramos en nuestro diseño. Vamos a ver dónde nos ha quedado. Lo primero, vamos a seleccionarlo y moverlo un poco en la dirección hacia arriba. Lo vamos a dejar en esta zona, cerca del barco. Lo vamos a girar para que mire hacia el tablero y para ello lo mejor es trabajar en planta. Seleccionamos la herramienta rotación. Recordemos un giro de tipo azul. Pinchamos en cualquier punto, no importa cuál. Lo importante es que no cambie el color del transportador. Por ejemplo, aquí hacemos un primer clic, elegimos esta dirección que tiene ahora y lo giramos 90 grados. Ahí es 90 grados. Ahora vamos a movernos, seleccionamos mover y lo vamos a desplazar hacia la derecha. Lo llevamos hasta esta zona y podemos acercarnos más y lo podemos dejar casi tocando el tablero. Ahí. Vamos a comprobar ahora cómo está colocado en altura y vemos que está perfecto. En este momento los pies del personaje apoyan perfectamente en el terreno, en el lecho de lo que sería la bahía del mar, y tenemos a todos los personajes colocados. Podríamos hacer que el personaje avanzase un poquito más. Vemos que las manos, si las avanzamos un poco hacia adelante, va a tocar el tablero, va a crear la sensación de que está atacando. Lo podemos hacer solamente un poco. Podríamos ahora bajar el avión para hacer el efecto de que está casi atacando. Vamos a seleccionar, vamos a guardar cambios en primer lugar. Podemos seleccionar el avión, lo podemos acercar
y podemos hacer un efecto de picado. Para ello, trabajando en una vista lateral, en una vista frontal, con el avión seleccionado elegiríamos rotación, tiene que ser un tipo de giro verde, hacemos clic donde deseemos, la dirección inicial, y ahora sería cuestión de bajarlo un poco. De esa manera hemos creado una sensación de que está atacando. Y también podríamos hacer lo mismo con el barco. Pero bueno, el barco ha quedado un poco grande. Finalmente podemos ver la relación de tamaños y podríamos hacerlo más pequeño. Es muy sencillo. Hacemos un escalado de nuevo y habría que reducirlo, por ejemplo, a la mitad o, por ejemplo, al 10%. Quizás demasiado al 10%, vamos a hacerlo al 20%. Y ahora simplemente pues habría que ver cómo ha quedado. Si ha quedado sumergido, que probablemente sí. Aquí lo tenemos, ha quedado bastante abajo. Simplemente habría que cogerlo y con la herramienta habría que llevarlo un poco aquí. Ha quedado un poco sumergido y simplemente lo subimos hasta que quede, por ejemplo, aquí. Lo vamos a mover y lo subimos un poquito. Desactivamos rayos X. Se nos ha ido bastante, como podemos ver. Lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a su sitio donde estaba. Y lo vamos a mover en verde. Nos alejamos y nos acercamos de nuevo. Y de esa manera lo vamos a dejar cerca del monstruo. Vamos a hacerlo una vez más, se nos ha escapado. Ahora forzamos la dirección y nos escapará. Y lo dejamos, por ejemplo, aquí. Nos podemos acercar ahora. Lo podemos mover hacia la derecha. Y lo podemos acercar casi chocando contra el monstruo. Pinchamos fuera. Y de esta manera hemos introducido ya los componentes que deseamos, finalmente. Y damos por finalizado este vídeo, este cuarto vídeo, sobre la práctica del puente atirantado.